Entonces comenzamos con eso. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Usted ya investigó y se dio cuenta que es un paradigma de la programación en el cual se ve todos los casos o problemas de la vida abstrayéndolo a una aplicación. De eso se trata. Por ejemplo, si yo le digo vamos a resolver el teorema de Pitágoras, ese es un caso matemático, ¿verdad? En el cual le dan ahí 3 valores y usted calcula un valor. Entonces eso ya es un problema que se da en la vida real y usted lo abstrae a un pequeño programa en cualquier lenguaje. En este caso pues sería PHP, ¿verdad? Entonces de eso trata la programación, de que un problema de la vida real usted lo abstraiga o lo resuma en una aplicación pequeña o grande dependiendo de la amplitud del mismo, por medio de objetos. Es decir, de que si lo vemos desde el punto de vista del teorema, pues un objeto puede ser una variable que constituya toda la resolución del teorema de Pitágoras, dicho de esa forma, o dicho de otra podría ser la siguiente. Vamos a ver acá, esta parte de acá. Voy a crear un pequeño programita sencillo sin una interfaz para ingresar datos en primera instancia. Vamos por acá. Entonces aquí yo tendría esta parte de acá. Voy a incrustar un código PHP. Entonces fíjense en lo siguiente. Por acá voy a tener un valor, ¿eh? Valor 1 igual 4. Entonces, un ejemplo, digamos, yo le digo, quiero que ese resultado pues lo almacene en una variable pero elevado a la potencia de 2. ¿Cuál sería la forma más fácil de resolverlo? ¿Qué tendría que hacer usted acá? La más sencilla. Ajá. Multiplico eso, ¿por qué? Por el mismo, 2 veces, ¿verdad? Esa quizás sería la forma más sencilla, lo típico que un programador que está comenzando en esto, pues haga. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Entonces, la respuesta es, y ahí le concateno esa respuesta. Fíjense, esta es una forma de programar. Históricamente así se hacía, ¿verdad? Ya con COBOL en aquel tiempo, pues comenzaba en esta línea de código y terminaba por allá por la línea 1.000.000 y algo. Entonces, pero todo en el mismo file, ahí mismo, ¿verdad? Por aquí comenzaba, que si un proceso, si no cumple esa condición hacía otra, de ahí imprimía, y si imprimía algo pues tenía que volverlo a capturar y hacer otra cuestión, ¿verdad? Así como este pequeño ejercicio que le estoy planteando acá. Lo voy a desplegar acá en el navegador para que vean lo que me da por ahí. Entonces ahí está, 16, o sea que está elevando al cuadrado un valor, en este caso sería 4. Esto es lineal. ¿Por qué lineal? Porque aquí hay una variable, aquí hago el proceso y aquí hago la respuesta. Pero ¿qué pasa con la programación orientada a objetos? ¿Qué pasa con esto? Para comenzar, usted tiene que definir una clase. ¿Y qué es una clase? Para comenzar va a ser un archivo normal de PHP. Hacer un new file, poner acá, guardar como, voy a poner ahí clase.php, ahí le puse ese nombre. ¿Ven? Aquí tengo esto. Vamos a incrustar PHP y aquí está esa parte de ahí. Entonces fíjense con esto, ¿eh? Aquí tengo un proceso y aquí voy a tener una clase. ¿Qué es una clase? Si lo vemos de la forma compleja, pues
hay bastantes definiciones, pero si lo vemos de la forma sencilla, pues solo va a ser una plantilla, un contenedor de algo. ¿Qué puede ser ese algo? Variables, procesos, funciones, atributos y demás cosas. Pero véalo de la forma más sencilla. ¿Qué va a ser la clase? Un contenedor o plantilla de algo, y ese algo me va a servir para resolver mi problema que yo me he planteado en esta aplicación. Entonces usted tiene que ponerle este código. Vean, bueno, vamos a hacer aquí más sencillo. Le pone class, un nombre para esa clase, le puede poner igual que el file para que no se vaya a confundir. Vean, y la llave. ¿Por qué no igual el nombre del file? Porque así no se confunde cuando haga la instancia de la clase, que eso lo voy a ver luego por ahí. Pero también le puede poner la clase que se llame hola, pero sucede que se puede confundir, porque imagínense, el file se llama clase y la clase se llama hola. Entonces no lo ponga al igual para que no se vaya a confundir al inicio. Ya después usted le puede poner diferentes nombres y ya va a tener experiencia y va a ser más sencillo. Entonces aquí voy a tener mi contenedor, ¿ven? ¿Y qué voy a hacer acá? Ese contenedor me va a servir para realizar este proceso, ¿ven? Este proceso de acá, ¿ven? ¿Cómo sería en ese caso? Yo voy a hacer una función, ¿ven? Una función, vean aquí, función, voy a poner calcular la llave. Entonces aquí voy a retornar algo, return, vean, voy a retornar algo, pero ¿qué voy a retornar? Imagínense, esta función, esa también fue otra tarea que le quiero a usted, cuando investigó qué es una función, pues ahí quizás le salieron dos cosas. Una puede haber sido que una función en PHP es una función ya predefinida que le hace algo, por ejemplo el POW y el SQR, que sirve para calcular el cuadrado o elevar una potencia o sacar raíz. Esa ya es una función ya definida en PHP. Pero ¿qué pasa si usted quiere definir su propia función? Entonces le pone function, un nombre cualquiera, este nombre usted se lo define, y aquí adentro va a ser un proceso. Entonces una función le va a servir para realizar un proceso X y poder reutilizarlo o invocarlo en cualquier parte de su aplicación. Entonces esta función me va a servir para mí para calcular un número al cuadrado. Entonces fíjense, si esta función me va a servir para elevar un número al cuadrado, ¿qué necesitaría esta función para poder calcular eso? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a usted que necesita una función para calcular que un número lo eleve al cuadrado? ¿Qué necesitaría? ¿Qué le haría falta? ¿O qué necesita esa cosa? El dato, parámetro. Dato es lo primero que se le viene a la mente. ¿Por qué? Porque si yo necesito elevar un número al cuadrado, obviamente que ¿qué necesito? El dato, el número. Ya si lo vemos desde la parte técnica, como lo dijo por ahí alguien, necesito un parámetro. Entonces aquí voy a ponerle dato, vean ahí dato, y el dato es el valor que usted va a elevar al cuadrado. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, todo lo que usted pone en esta parte, en una función, se llama parámetro o argumento. Esa es la forma técnica. Entonces aquí recibe el valor, y ¿qué es lo único que va a hacer acá? Dato ¿por qué? Por dato, ¿eh? Y el punto y coma. Entonces, fíjense, la función le va a servir para hacer un proceso X y poder invocarla en cualquier momento y reutilizar código. De hecho, esa es una de las características fundamentales de la programación orientada a objetos, que usted pueda reutilizar código. Entonces aquí hay una función que eleva al cuadrado, necesita un valor. Usted se lo pone aquí adentro en estos paréntesis, ¿ves? Si usted quisiera más valores, pone coma, dato 2. Imagínense, fueran 2 valores, pone coma, dato 2. Imagínense fueran 3 valores que necesita esa función para calcular una respuesta. ¿Qué haría usted aquí? Coma, n. Entonces,
Así sería eso, ¿no? Esto es un parámetro. Si usted se fija, es una variable normal, solo que en el contexto de una función, pues ya se le llama parámetro. Y ese parámetro es el que usted procesa aquí, ¿ve? Solo lo eleva al cuadrado, lo multiplica por sí mismo 2 veces, y eso es lo que retorna la función. Entonces, ya tengo una clase, es un contenedor. Entonces, si lo veo de esa forma, ¿qué va a contener esa clase? ¿Qué va a contener esta clase? ¿Qué va a contener? Una función que se llama calcular. Ok, entonces, fíjense acá, ya no necesito poner esto, ¿ve? ¿Por qué ya no? Porque ya voy a dejar desde la forma secuencial y voy a trabajarlo desde la forma de la programación orientada a objetos. Lo que hace eso es segmentar la aplicación en varias partes. Si se fija, aquí yo mando la respuesta, bueno, no la respuesta, aquí le paso el dato que necesito procesar, y en esta otra parte de acá lo proceso. ¿Ven? Ya se vuelve un poco confuso, porque por acá hago algo y por acá proceso y por acá retorno la respuesta. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito poner acá si yo quiero usar esta clase que está por allá? Tiene que poner lo siguiente: require, comilla doble o comilla simple, ahí no importa. ¿Y qué voy a poner acá? El nombre del file. ¿Y cómo se llama el file que contiene la clase? Clase. Y que no le olvide que tiene que poner la extensión. ¿Ve? Si usted lo hubiera puesto adentro de una carpeta, porque puede ser que usted diga, bueno, voy a hacer una carpeta solo para mis clases, ¿qué tendría que poner antes aquí? El nombre de la carpeta. ¿Ve? Carpeta X, el slash, porque usted tiene que estar adentro de esta carpeta, y después el nombre del file. Este no es el nombre de la clase, sino que es el nombre del file. Entonces, pero aquí como no lo tengo adentro de una carpeta, sino que está en al mismo nivel, pues solo pongo el nombre de ese. Entonces, esto es lo primero que tiene que hacer, ¿ve? Para utilizar esto, ¿ve? Tengo que vincular mi primera parte donde está lo que yo quiero procesar con la parte donde yo voy a hacer el proceso. ¿Cómo hago eso? Pues poniéndole este require. Hay varias formas, también está el require one, esa también es otra forma. En su momento le voy a explicar la diferencia entre los cuatro, porque también está include, y también está el include one. Entonces existen esos cuatro. En su momento le voy a explicar para qué sirve cada uno de ellos, pero vamos a hacer aquí la forma sencilla, solo poniéndole require, el nombre del file. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable, le voy a poner objeto, igual new, vean, new. ¿Y cómo se llama la clase? ¿Cómo se llama la clase? Clase. Entonces new class. Esta parte de acá es muy importante, ¿ve? Esto de acá, porque toda esta línea se llama instancia de la clase. ¿Vean? Toda esta línea se llama instancia de la clase. ¿Y qué es una instancia de clase? La instancia de clase es una parte donde se crea un objeto del tipo de la clase, con la cual usted puede acceder a todos los elementos que están en esa clase. O sea que esta es una variable, si usted lo ve, es una variable, pero si está adentro de una instancia, deja de llamarse variable y ahora ya le decimos un objeto. ¿Ve? Este ya es un objeto. El objeto tiene bastantes cualidades. Una de esas es que por medio de este objeto yo accedo a todos los elementos que tiene la clase a la cual está haciendo la instancia. Entonces, si la instancia es de clase, o sea de esta de acá, yo puedo acceder por medio de ese objeto a esta función. Entonces, fíjense ahí, no lo quiero confundir ahí porque ahorita hay bastantes cuestiones por ahí. Entonces, fíjense acá, en esta parte de acá,
si yo quiero acceder a esta clase, ya hice la instancia, creé mi objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Objeto, también le puse objeto. Bueno, para no confundirlo, le voy a poner aquí algo. ¿Cómo se llama el objeto de la clase? Algo. Entonces, este es un objeto, se llama algo. Entonces, yo utilizo el objeto algo, utilizo una flecha, vean, algo, y por medio yo de esa flecha accedo a esta función que se llama, ¿cómo se llama? Calcular. ¿Ve? Calcular. Y esa función recibe como parámetro un valor, ¿vean? Recibe datos, y datos lo procesa y devuelve esa respuesta. Entonces, aquí recibe un valor de entrada. ¿Qué le voy a pasar ahí? ¿Qué le pasaría a usted si quiere que le calcule la potencia de 2 para 4? ¿Qué le va a poner ahí? Valor 1, exacto, valor 1. Entonces, fíjense. Bueno, vamos a ver aquí ejecutar eso y de ahí vamos a analizar esa parte de ahí. ¿Vean? ¿Qué pasó? Ahí está. En aquí le vamos a poner 5 para que vea que sí hace eso. Entonces, ¿qué me tendría que devolver esa función? ¿Ven? 25. Entonces, vean esto. Vean esto. En primera instancia, ya dejo de hacerlo secuencial porque ya no hago el proceso aquí y después muestro las respuestas, sino que ya el proceso lo hago en otro archivo, en una clase, y aquí creo una función para hacer dicho proceso. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer usted? Vincular el file donde yo quiero mostrar la respuesta con el file donde está haciendo ese cálculo, ese proceso. Es lo primero que tiene que hacer por medio de require y el nombre del file. Después de eso, necesita hacer la instancia de la clase. La instancia de la clase solo es una variable normal. Aquí usted le puede poner cualquier cosa, ¿ve? Ya de aquí sí, ¿ve? El igual new y el nombre de la clase. ¿Qué pasaría si esta clase le hubiera puesto hola? ¿Qué tendría que ponerle aquí? Hola, ¿ve? Va, lo voy a hacer acá para que vea usted. Hola, ¿ve? Voy a guardar otra vez acá. Voy a actualizar acá. Y vean, hace lo mismo. De hecho, aquí le voy a poner 6 para que vea también que en efecto sí está haciendo eso también. ¿Ven? Sí lo hace. Entonces, la clave está en que en el require es el nombre del file. Y en la instancia va a ser el nombre ¿de qué? De la clase. Eso lo tiene que tener bien claro porque lo primero que pasa es que se confunde el joven y a veces en la instancia le está poniendo el nombre del file y aquí le ha puesto otra cosa y entonces no le va a funcionar. De hecho, imagínense, lo voy a dejar aquí como estaba al inicio, como clase. Clase es el nombre del file, pero la clase se llama hola. A ver qué pasa ahí. ¿Vean? ¿Qué dice ahí? Que no funciona, que no existe la clase. Ahí le dice que en la línea 11 que hace mención al esto de acá, ¿ve? A la instancia de la clase, ¿ve? Entonces tiene que tener ese cuidado, ¿ve? Porque si no tiene ese cuidado pues no le va a funcionar. Entonces comienza con el vínculo, después con la instancia y después con esta variable que está acá. Es una variable normal, solo que en el contexto de una instancia deja de llamarse variable y se llamará ahora como ¿cómo qué? El objeto. ¿El objeto de qué clase? De la clase esta. ¿Cómo accedo a todos los elementos de esa clase? Por medio del objeto, esta flecha y el nombre de la función que definí aquí. ¿Cuál sería la primera ventaja de utilizar código? Porque imagínense, yo hiciera aquí en esta parte de aquí el cálculo de que yo quiero elevar al cuadrado 10 números. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que copiar todo ese código que ya tenía aquí 10 veces hacia abajo. Pero ahora ¿qué haría? Solo invoco esto las veces que yo necesite. Entonces ya estoy reutilizando esta parte de acá muchas veces. Véanlo acá. Vamos a hacer lo siguiente para que vean.
voy a crear otra variable, voy a poner valor 2, le voy a poner 10 y vean lo siguiente, voy a hacer acá eco respuesta 2, le voy a poner ahí, voy a concatenar. Si yo quiero utilizar la función, ¿qué es lo primero que tengo que poner aquí? El objeto, cabal, usted me tiene que decir eso, el objeto. ¿Y cómo accedo a los elementos que están en esa clase? Con esa flecha, ¿ves? Y de ahí la función que yo quiero invocar, ¿verdad? Se llama calcular. Y si yo quiero que me calcule el cuadrado de 10, ¿qué le voy a poner aquí? Valor 2. Y eso sería todo, ¿ves? Bueno, aquí le voy a poner un BR, porque si usted no le pone el BR, le va a salir en la misma línea, ¿verdad? Entonces, voy a poner esa cuestión ahí. Vean ahora. ¿Qué pasó? Vean, ahí estoy reutilizando código. De hecho, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a crear otra función, voy a poner cubo, acá le voy a poner siempre dato, y esto de acá, return, y si yo quiero calcular el cubo, ¿cómo sería? Dato por dato, y ahora si yo quisiera calcular también el cubo de acá, vean acá, de acá, eco, el cubo es, ¿con qué comenzaría ahí? Con el objeto, de ahí la flecha, y de ahí, si yo quiero sacar el cubo, ¿qué voy a poner ahí? El nombre que le acabo de poner allá, ¿verdad? Si yo ya le puse cubo, esto que puse aquí, pues yo tengo que ponerle cubo y le paso el valor que necesita, o sea, este, ¿ves? Tenga cuidado con esto de aquí, ¿ves? Esta variable que usted crea en la función, su ámbito de vida solo es adentro de la función. No significa que lo puede utilizar más abajo, sino que aquí es un dato, pero su existencia solo es aquí adentro, ¿ves? Aquí hay otra variable que se llama dato, pero no es este mismo dato, sino que aquí es una nueva y su ámbito de vida solo es adentro de la función. Entonces, vamos aquí a guardar acá, ¿vean? Y el cubo es 1000. Entonces, ahí tengo esa parte ya definida. Imagínense ahora con lo siguiente, voy a hacer esta parte de, va a ser una pequeña parte por aquí, ¿ven? Voy a borrar esto, voy a poner acá, aquí en el body, voy a hacer un maquetado así bien sencillo. Voy a hacer acá lo siguiente, nombre, poner un input, text, txt, nombre, voy a replicar esta parte de acá, voy a poner acá salario, txt salario, y entonces ya tengo eso. Voy a hacer acá esto, lo voy a poner acá del tipo sumi, poner acá btnk de calcular, el valor lo voy a poner calcular. Fíjense, quiero enviar esos datos a que los procese PHP. Hasta aquí me sale el maquetado, pero hay algo que está mal ahí. Me imagino que usted ya se fijó, ¿verdad? Ahí está esto, pero si hago esto nunca va a hacer nada. ¿Por qué nunca va a hacer nada? ¿Qué le hace falta? El formulario, ¿eh? Entonces usted tiene siempre que poner eso, ¿verdad? Formulario, el método, post, el action, vamos a poner que sea en el mismo, no lo voy a hacer en otro, sino que en el mismo.
y acá pone eso, aquí lo voy a tabular, ahí está. Entonces aquí ya tengo eso, ahora sí me va a funcionar. Entonces aquí usted primero hace esto, ¿verdad? Es lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? Si hice post, que está en mayúscula, ¿verdad? Si no, no le va a funcionar. Y sería esto, ¿verdad? Fíjense lo que voy a hacer por acá. Aquí ya tengo eso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a declarar una variable que sea nombre. Vamos a recuperar acá por medio de post. Se llama txt nombre. Y otra que es el salario. txt salario. Bueno, fíjense ahora lo que vamos a hacer acá. De hecho, voy a eliminar esto para hacerla de 0 también. Fíjense acá lo que voy a hacer. El punto y coma. ¿A dónde? Ah, ok. Gracias. Entonces, tengo esta parte de acá. Voy a hacer lo siguiente, lo que ya hemos hecho la semana pasada, el cálculo del IS y el AFP, solo que ahora ya desde la perspectiva de la POO. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es crear un file, new file, y le vamos a guardar. Vamos a poner ahí proceso, vean, .php, proceso.php. Aquí vamos a hacer esta parte de acá. Aquí, ¿qué le tiene que poner? Class, ¿ve? Class. Vamos a poner proceso. Aquí le puede poner otra cosa, pero para tener esta secuencia, ¿ve? Proceso, las llaves. Y aquí voy a hacer una función, ¿ve? Función, function. Voy a poner function. Is, ¿ve? Si yo quiero calcular el is, necesita ¿cuántos parámetros? ¿Cuántos necesita? Solo uno. Solo necesita el salario, ¿eh? Solo el salario necesita. Bueno, vamos a poner el salario acá. ¿Ven? Solo necesita el salario, ¿eh? Return. Lo puede poner así también. Salario ¿por cuánto? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo una función que me calcula el is. Si quiero hacer una función que me calcule el AFP, ¿cómo sería? Prácticamente igual. Lo único que cambiaría es el porcentaje. Vean, return sería salario por 0.0625. Entonces, vean eso. ¿Ven? Tengo dos funciones acá. Ya tengo mi clase, mi contenedor de funciones. Me voy para el index. Si yo quiero utilizar esa clase, primero tengo que vincularlo. ¿Y cómo lo voy a vincular? Require. Require. Aquí puedo usar comillas simple o doble. ¿Y aquí qué voy a poner? Proceso.php. No olviden la extensión. Ahora, aquí solo he vinculado aquí donde lo quiero implementar con esta clase que está por acá. Pero si yo quiero acceder a todos los elementos que están en esa clase, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un objeto. Y ese objeto, esa línea, ¿cómo se llama? La instancia. La instancia de la clase. ¿Ven? Le voy a poner algo igual, new, y la clase se llama proceso. Ahí.
Ojo con esto, toda esta línea se llama instancia de la clase. La instancia es donde yo construyo el objeto, y el objeto me va a servir para acceder a todos los elementos que estén en la plantilla, o sea, en la clase. Entonces acá, echo, el is es concateno. Si yo quiero acceder a los elementos de esa clase, ¿qué voy a poner acá? ¿Y el objeto cómo se llama? Al. La flecha, quiero calcular el is, ¿qué voy a poner ahí? Is. Así se llama la función que está aquí, ¿ve? Este es el nombre de la función. Entonces, vamos a ver, ahí está. Entonces acá necesita un parámetro. ¿Qué le voy a poner acá? Salario, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? No quiero que se confunda, porque lo que le está pasando acá solo le sirve para pasárselo. Y aquí recibe esta variable, este parámetro, lo recibe y lo procesa. No es que este salario sea igual a este salario de acá. Son dos cosas distintas, aunque se llamen igual. Entonces acá voy a concatenar aquí un ver, no salga en la misma línea. Echo el AFP es punto, necesito acceder otra vez, ¿qué voy a poner ahí? Algo is perdón, sí va, AFP, claro, ¿verdad? De eso es la cuestión. ¿Y aquí qué le voy a poner? Salario. Entonces, vean, vamos a darle aquí esto, vamos a actualizar por acá. Entonces, el nombre, salario, vamos a poner así, ¿ven? 3 y 625. Entonces, ahí está, ¿ven? Aquí capturo los datos que necesito, aquí se los mando a la clase para que los procese por medio de esas dos funciones, y aquí retorno lo que yo necesito, ¿ven? Ya paso de un paradigma secuencial, lineal, a un paradigma donde yo necesito segmentar la aplicación en varias partes. ¿Por qué? Porque así reutilizo código. En cualquier parte de la aplicación que yo quiera calcular el ISO, el FP, ya solo lo invoco en esto. Aquí está esa parte, lo proceso. Entonces, si me dicen a mí, ¿cuál es una de las ventajas fundamentales de la programación orientada a objetos? La reutilización de código. Esa sería una. Entonces, aquí tendría ya esa parte. ¿Qué pasa si no utilizo los qué? Los cardenales. Los puntos. ¿Cuáles puntos? Estos. ¿Qué pasa si no lo uso? Lo que va a pasar es que le va a decir ahí que... Ven acá. ¿Ven? No entiende, digamos, la aplicación no entiende acá que aquí comienza como una cadena de texto, pero acá no entiende si esto que sigue es cadena de texto o qué es. Entonces, el punto ya, PHP sabe que aquí tiene que concatenar algo, y después del punto él analiza si es una variable, si es una cadena o es otra cosa. En unas partes, por ejemplo, por ahí hemos visto unas cuestiones donde usted solo pone esto de acá, ¿ve? Y la variable. Pero como lo está haciendo de esa forma, PHP entiende que cuando encuentra ese dólar, pues analiza si es una variable o no lo es. Pero en este caso sí tiene que estar ese punto para que entienda que sí es algo diferente. Y que apunta a lo que existe en esa clase. Va, entonces tendría aquí esa parte. Ahora algo interesante sería ver cómo usted lo podría implementar en eso que está haciendo del menú de restaurante. ¿Cree que lo podría hacer? Bueno, primero tendría que probar, ¿verdad? No tiene cabida la pregunta que yo le haga eso, porque todavía no he probado. Pero sería interesante que usted, a partir de lo que yo le he comentado acá, de esto poco, de una noción bien básica, porque aquí solo le he dado ciertas nociones de la POO, usted podría hacer una clase que haga el proceso de todo ese cálculo. Entonces,
Lo voy a dejar un ratito para que piense cómo podría hacer eso. Ya más tarde, luego del receso, voy a hacer cierta parte con el ejercicio que yo comencé la semana pasada, para que usted también vea cómo podría ser, pues si quizás tal vez no le haya, pero lo dudo. Creería yo que con esto ya usted estaría un poco capacitado para dar esas respuestas. Así que termino esta parte y el desafío para usted ese día es traducir eso que ya tiene en programación secuencial a programación orientada a objetos.